Estamos nuevamente en la segunda parte de este séptimo día, de esta jornada de meditación de 21 días que nos hemos propuesto a encontrarnos, a compartir, a sentir y poder entonces complementar nuestro sistema informático que venimos arrastrando desde toda nuestra experiencia hasta estos momentos. Espero que tomen nota con todo lo que lo que se va a compartir ahora. Entonces, ya tuvimos a nuestro hermano Heriberto que todavía en algún momento va a intervenir, pero por ahora entonces esta sección se los presento, el doctor Roberto Gaitán, cubano, escritor, aparte de eso, científico y que nos va a complementar lo que venimos hablando en esta intervención. Gracias. Roberto, la sala es tuya. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por el tiempo. ¿Por dónde comienzo? Es que es una larga historia. Desde que tenía 5 años fui contactado. Fue un contacto que me cambió la vida porque hasta cierto punto yo había perdido algo con lo que había nacido. Al nacer, de 2 semanas, hablé inglés a mi papá. Me vi en mi última vida. Y recuerdo todo lo de mi niñez y todo lo demás, pero el mundo hace todo lo posible por apagar esa luz que tratamos de traer a este mundo. Entre las culturas, las palabras, las comidas, los manerismos, todos, nos tratan de apagar todo eso que hemos aprendido entre las vidas. Eso empezó a ser más. Pero cuando tuve 5 años, tuve un avistamiento y ese contacto que tuve me volvió a regresar mucho lo que había perdido. Y nunca fui el mismo. Llegué a este país, traté de aprender lo más posible de la divinidad y con lo único que yo sabía en ese tiempo era orar. Orar, lo único que oraba era pedirle a Dios que quería conocerlo. Y eso lo hacía noche y día, noche y día. Hasta que después de 2 años tuve una experiencia. Esa experiencia fue fuera del cuerpo, fui llevado, visité mundos celestiales donde vamos a estudiar entre vidas y donde vamos a estudiar cuando dormimos, así como dijo nuestro hermano. Me fueron elevando de una subdimensión a otra, a otra, a otra, hasta que pude ver seres de energía que en un solo pensamiento tenían todo el conocimiento de la creación en ese nivel. Era demasiado para mí, pero lo que me enseñaron en ese tiempo fue lo que regresé a esta vida, y me perdonan porque mi español no es muy bueno, pero empecé a escribirlo, cambié mi carrera de piano a ciencia. La ciencia no nutrió nada de lo que yo había visto. Pero así todo entré en la NASA, vi muchas cosas muy interesantes en la NASA, bases en la Luna, ovnis en el espacio, hasta hoy en día, fotos de Marte donde se ven edificios, se ven animales, se ven árboles, se ve agua, se ven naves en todo el espacio, cosas que la mayoría de personas no conocen. Esa fue mi experiencia en la NASA y lo que me llevó a la ciencia. Desde entonces, de eso hace como 40 años, me he dedicado a meditar, a buscar a estos grandes maestros espirituales, aprender de ellos, aprender de mí. Y me llevaron a un punto donde me dieron una misión. En esa misión, yo despierto.
me llevaron en conciencia adentro de una nave, me recibieron los hermanos, me abrazaron, vino un gran maestro, me abrazó y me dijo, te voy a dar una misión. Y esa misión es, enséñalos a vivir. Y regresé. Me puse a pensar, ¿cómo voy a enseñar a vivir si yo no sé vivir? Entonces fue donde empecé a tratar de comunicarme más con los maestros para que me dijeran cómo vivir. He tenido miles de contactos astrales, contactos físicos, un total de 11, con seres de otros mundos. Todos me han enseñado lo mismo. Y todos me han llevado a la regla de oro de Jesús, que traducido correctamente es, amasteis como amaréis al prójimo. Es la primera regla. La segunda regla es, amáis a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y voluntad. Si no te puedes amar, ¿cómo puedes amar al prójimo? ¿Y cómo puedes amar a Dios? Y para amarse uno tiene que saber qué cosa es el amor. Y ahí me tuvieron que dar mucha ayuda. El amor es, vamos a decir, la corriente, la energía, la fuerza de toda la creación. Es lo que corre por cada pulso, por cada átomo. Es la verdad, es lo correcto, es la creación, es el concepto infinito de todos los que nos rodean, pero también las subdimensiones, las dimensiones y nuestra alma. Todo lo que corre por el universo, por toda la creación, es amor. El amor es conocimiento y existe en diferentes niveles, en diferentes estados de inteligencia. Para amarnos nosotros tenemos que conocernos. Y esta mañana se me dio un contacto. Y yo no sabía, hermano Ciro, que iba a tener esta conferencia esta tarde. Y ahora me doy cuenta que para qué era el mensaje. Muy bien, así funciona. Era para darlo aquí. Muy interesante. Sí, muy interesante que fue el mensaje y lo que se me mostró, a ver si puedo decirlo en español. Todos hemos oído hablar de que hay un virus por todo el mundo, pero el virus que no llegamos nosotros a conocer se llama el ego. Es contagioso. Vivimos rodeados de ego, de negatividades, de comerciales, de cosas que tratan de normalizar nuestros pensamientos, lo que comemos especialmente, los comerciales, los estilos de vida, la música, la manera de vestir, cosas que nos van diciendo, esto es lo normal. Si no comes carne, si no te vistes así, si no bailas así, si no escuchas esta música, no eres normal, no te queremos, mejor cambia tu vida para ser como el resto de nosotros. Ese es el gran virus. Entonces, el ego es contagioso, se contagia. Tenemos un mal día con nuestro jefe, con nuestro trabajo, ¿y qué hacemos? Salimos afuera, la cara larga, enojados, tristes, vemos a una persona y en vez de nosotros estarnos amando para de esa manera amar al prójimo, ¿qué estamos haciendo? No le estamos dando amor al prójimo, le estamos proyectando esa negación al prójimo. Ese es el contagión, ese es el virus. Y ese virus es una persona que no tiene sus defensas mentales y espirituales
bien armadas y bien fuertes, sin esas defensas es contagiado. Esa persona ahora recibe esa negación, va y contagia a otros, y a otros, y a otros. Y en pocos minutos, lo que eran personas muy felices, ahora tienen la cara larga igual. Sienten la tristeza, sienten el dolor, pero no tienen las herramientas para darse cuenta. Pero Jesús nos dio toda la herramienta para saber qué nos está pasando y qué tenemos que hacer. En el análisis personal, con ese amor, con ese conocimiento propio, podemos parar a que ese ego o ese virus salga al aire. Tenemos que escucharlo, tenemos que educarlo y amarlo, pero no tiene que expresar. Y no es solamente el ego, pero también lo que ponemos en el cuerpo. Como dijo nuestro hermano, los cadáveres que consumimos. Yo tengo un amigo, él es discípulo Rosacruz, y me dijo, sabes, el cuerpo humano se ha convertido en un cementerio de animales muertos. Y nunca lo había escuchado de esa manera, pero tenía mucha razón. Hice un estudio sobre las carnes. Hermanos, la carne es un alimento procesado, es un alimento contaminado. Y también es más caro que, vamos a decir, un vegetal, unas semillas, una comida vegetariana. Es más pura la comida vegetariana, más fuerte, más viva y más llegada a lo que el cuerpo pide y el alma pide que la carne. La carne son nuestros hermanitos que también están evolucionando. Tenemos que dejarles tener su vida. Ahora, una cosa que me dijo también un hermano de Venus. El vegetal, si no se come, regresa a semillas. Y esa es toda la experiencia que tiene en su existencia. Pero al ser digerido, pasa por experiencias con nosotros y de alguna manera es cambiada su evolución. Así que para el vegetal, el cuerpo humano sería el equivalente de nosotros dejar atrás el cuerpo, morir, ir a los cielos, educarnos y regresarnos. Así que es una, ¿cómo se dice? A symbiotic relationship, una relación simbiótica o cooperativa. Simbiótica. Es una Gracias. simbiosis. Ajá. Entre el vegetal y el cuerpo no hay nada morboso en digerir vegetal, pero en digerir la carne, mucho cuidado. Primero, porque son nuestros hermanos. Segundo, hay una proteína que se llama NeuGA y NeuGC. Esas dos proteínas están en conflicto. La única diferencia es una molécula de alcohol. Es todo. Una molécula es animal, la otra es del cuerpo humano. Cuando digerimos el NeuGAC del animal entra al cuerpo, el cuerpo dice, esta es una de las mías. Muy bien, la introduce a la sangre. Va esa proteína, pasa por la sangre, se pega a las venas. Al pegarse a las venas, la célula ahora no puede respirar, no puede recibir nutrientes. Se oxida, no recibe antioxidantes. Se pudre la célula, muere. De ahí sale cáncer. O sea que el proceso que estamos nosotros llevando es un proceso de oxidación saturada, prácticamente. Así es. El cuerpo necesita producir glutatión de 3 aminoácidos, cistina, glicina y glutamina.
si uno come carne, esa carne está tapando la introducción de esos aminoácidos a la célula muere. La célula puede coger cáncer. La falta de glutatión también en el cuerpo nos da vejez, diabetes, Alzheimer's. El 99% de toda enfermedad es causada por falta de glutatión. Y la carne es uno de esos procesos que nos quita glutatión. En Apu, en Alpha Centauri, eso se me hizo súper claro. Hasta se me enseñó en sus sistemas. Yo tengo un video en mi página de web donde doy el ejemplo de cómo hicieron el estudio. Muestran cómo es que la energía negativa de nuestro ser inferior, nuestro ego, interfiere con el patrón que viene de otra dimensión a recrear el cuerpo físico, que viene siendo la entrada celestial a esta dimensión, como lo bloquea. La carne es una de esas energías. Y tal como dijo el hermano, está muy cierto. El vegetal es la puerta para abrir nuestra capacidad espiritual. La carne es para degenerarnos más físicamente. Y Es un además, tema larguísimo. nos lo muestra nuestros dientes. Tenemos caninos incisivos y eso nos muestra cuál es la ración que tenemos que comer nosotros, ¿no? Bueno, lo que pasa es que después de la destrucción de Atlántida, hace 12.000 años no había mucha vegetación que comer y Ajá. empezamos a comer carne. Los japonianos también me explicaron que al estar empezando a comer carne para sobrevivir, se lastimaron dos cromosomas. Cromosoma número 1 y el número 20. Es la combinación de genes y tiene una sección P y una sección Q. En cada uno de esos cromosomas, no me recuerdo el nombre, pero los dos se combinan para hacer el proceso enzima GSHT1, que es el proceso de glutamil, el cual produce glutatión dentro de la célula para quitar la oxidación. La célula es un motor. Entra gasolina, explota, baja el pistón, se abre una válvula, sale el humo de la explosión, se cierra para que vuelva a hacer otra explosión. Claro. Así funciona la célula. Hace oxidación, que es la función. Ahora tiene que abrir la válvula para sacar esa oxidación y volver a funcionar. Ahí es donde tienen que entrar cistina, glicina y glutamina para dentro de la célula, hacer glutatión, recoger esa oxidación, sacarla de la célula y que la célula quede limpia para volver a regenerar. Pero si no hay glutatión, ¿qué pasa? Se para el motor. Se para el motor. ¿Da la carne glutatión? Más bien la quita. Es un patógeno. Maestro Roberto, entonces estamos hablando en términos científicos para que podamos tener un contexto muy importante, porque la espiritualidad es ciencia también, ¿no? Y tenemos que tener esto muy claro. Entonces, cuando tú dijiste de que en Atlántida se lastimaron dos cromosomas, ¿estamos de acuerdo? Así es. Ajá. Entonces, aquí te voy a complementar. Precisamente en esa caída de la Atlántida, con lastimarse los dos cromosomas, hay que entender de que la naturaleza, en estos momentos acá, las leyes de la naturaleza tienen 48. O sea que corresponde a los 48 cromosomas que hay también en el mismo ser humano. Bueno, las cromosomas están en un núcleo que son una base de instrucciones para que las células sepan qué hacer. Es como un programa. Sí. De ahí se replican partes del ADN hacia la mitocondria y la mitocondria es la computadora que entonces hace funcionar. Es ese ARN, como se llama. Esos 13 módulos que están en mitocondria son los que se encargan de que la célula funcione de cierta manera. El ADN es la que se encarga de decir, esta célula está en la uña del dedo derecho número 2, o es una célula de corazón, o de hígado, o de cerebro. El ADN es el que se encarga en decir dónde está la célula, qué debe de aparecer, qué debe de hacer, qué químicos debe de construir. Está todo en ese ADN. Si ese ADN no tiene glutatión y no dispara porque está roto el proceso glutamil, no solamente viene la muerte, pero viene la vejez.
La vejez es parte de esa gran enfermedad que tenemos, genética, y la grabación que hacemos con medicinas farmacéuticas, carnes, productos procesados. Si vamos al supermercado, el 90% de todos los productos están alterados. Aquí en los Estados Unidos hay una crisis de comida y a veces me río. Voy a la tienda, todos los productos de carnes vacíos. La gente supuestamente muriéndose de hambre. Las carnes, los botecitos de carnitas o de pollo o de frijoles con carne, todo eso voló. Pero la sección de vegetal está llena. Así que yo no tengo ningún problema, no paso hambre y la gente me ve rara como, ¿qué? ¿Por qué vas a comer eso? Eso no te alimenta. Qué equivocadas están. O sea que los alimentos no perecederos nos hacen perecer a la final. Moraleja. Sí. Jesús dijo, eh, aplica un poco lo que dijo, que vives por la espada, mueres por la espada. Vives por la carne y la misma carne te va a matar. Por supuesto. Gracias por esa parte, mi estimado Roberto. De verdad que estoy muy, muy agradecido. Ahora, coméntanos, por favor, cuando tuviste la experiencia en la NASA, tú como científico, coméntanos un poco sobre la relación entre el universo y el ser humano para que entendamos muy bien de cómo es que hace esa conexión. Bueno, la NASA primeramente es una cortina para, vamos a decir, esconder ciertas cosas. La NASA hace cohetes que van a la Luna, se tardan 2 o 3 días para llegar allá, sabe cuántos años para llegar a Saturno. O sea, todo es espera, 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 ya estamos llegando, espera, espera. Y así la gente se divierte, pierde el tiempo, no ve información. Detrás de la NASA hay más. Hay otras ciencias que tienen la capacidad de vuelos interestelares. Eso es lo que la NASA esconde. Eso no se veía en la NASA en esos tiempos, pero se vio después muy rápido. Esto lo digo porque bien que el gobierno no conoce cuál es la verdadera ciencia. La ciencia de los átomos con bolitas dándole vuelta, ellos saben muy bien que eso no es cierto. Pero es lo que nos enseñan para tenernos, como la NASA, entretenidos. Bien saben de que hay vida en Marte. Bien saben de que hay seres en otros mundos, en Arturio, por ejemplo, en Andrómeda. Sí lo saben. El problema es que no son permitidos allá. Imagínense, si este mundo aterriza en estos otros planetas y hacen relaciones, lo primero que va a haber un Burger King o un McDonald's en esos planetas. Por supuesto, total. Bancos para que procesen visa. Bueno, lo estoy estirando un poquito, pero se dan cuenta de que este mundo, de la manera que piensa las culturas y la negación que tiene sus mentes, no tiene nada bueno para ofrecerle estos mundos y están cerrados a la espiritualidad. Ahora, todos nosotros somos seres dedicados a la espiritualidad y no tenemos que esperar por la NASA o los demás que nos digan que hay vida o qué hacer. Nosotros tenemos la antorcha de la luz, tenemos que llevarla adelante. Tenemos que representar la luz en nuestro semblante, en lo que comemos, en lo que hablamos, en lo que deseamos para otros, en lo que conocemos de nosotros mismos. Para de esa manera, como hacía Jesús, con su ejemplo, convertía a los demás. No tenía que decir nada. Él proyectaba la verdad. Y esa es la antorcha que todos tenemos y nuestra verdadera misión. Ahora, una cosa muy interesante que se vio en la NASA, y yo participé en este panel, el Voyager 2 subió al Polo Norte
de Saturno sacó una foto de los anillos. En los anillos se vieron letras. Y esas letras, hubieron 6 fotos que se sacaron. Sabíamos que eran letras porque repetían en varios lugares. Se llamó una conferencia, un panel de alienígenas, estudios. Yo estuve en ese panel. ¿Qué sucedió? Fue la prensa, periódico, radio, televisión. La prensa duró 2 horas. Esa información nunca salió. Fue censurada. Claro. Esas fueron algunas de mis experiencias ahí, pero por la razón que menciono esta otra tecnología es porque se conoce que el universo no es sólido. Entre un átomo, sí, entre un átomo y otro, un protón del tamaño de una pelota, comparado con dónde estaría el protón más cercano, estaría a 17 kilómetros de distancia. Hay como 12 billones de veces más espacio que átomo. Esa es la creación. Estamos agujereados. Pero ese espacio tiene algo. Ese espacio tiene energía dimensional que está apareciendo, desapareciendo, apareciendo, desapareciendo en esta dimensión. Esa onda, exacto. Es onda, Y sí. y eso es lo que nos da esa sensación de espacio y de tiempo. Salga de esta dimensión, vamos a decir en un viaje astral. No me gusta ese término, pero vamos a decir que la conciencia se eleva fuera de esta dimensión a otra subdimensión. Ahí el tiempo es totalmente diferente. En mi experiencia de Venus, pasaron exactamente 2 horas y 1 segundo aquí en el físico. En Venus, que es un plano espiritual, pasaron años. Así que el tiempo no existe. ¿Y cómo es que se manejan estas dimensiones? De estas dimensiones aparece el físico, la dimensión física que tenemos. Cada pulso es una réplica de algo que ya hay en otra dimensión. Veamos todos los átomos de oxígeno que existen en el universo. Un átomo aquí, otro en Colombia, otro en Cuba, otro en Haití, otro en Brasil. Todos son iguales. Otro en Andrómeda, otro en Marte. Todos son iguales. No fueron creados por una bomba. Fueron todos creados por un solo patrón. Y ese patrón es el que replica y regenera infinitamente para que esos átomos existan en su vida propia por todo el universo, hechos de la misma energía que está nuestra alma fabricada. Así que ahora podemos poner a pensarnos de ese patrón creativo. Vengamos a ver el patrón que controla la evolución escalar. Un átomo que sabe convertirse en otro átomo, que sabe convertirse en molécula, en aminoácido, en proteína, en ADN, y es universal. Sucede lo mismo en todas partes del universo. O sea, el ser humano, con ojos, nariz, boca, es universal. Y es porque todos estos patrones son estándar. Son iguales. Y otro secreto que muchos no conocen, esos patrones de aminoácidos son fabricados por las estrellas. Se juntan de la misma manera en el espacio, hacen proteínas en el espacio, todas son iguales. Y así como sucede aquí, sucede en otras estrellas, así que la vida corporal es estándar, por diseño.
por diseño. Ahí te va a complementar precisamente porque esas partículas cuando viajan así a veces parecen que son partículas, pero terminan siendo ondículas, o sea, quiere decir ondas y partículas al mismo tiempo. Por eso el sistema que han probado los científicos de que pasa una partícula y luego se esparce y crea un patrón, una doble rejilla, no saben por qué y es precisamente por eso. Son como las orbs que aparecen, que nosotros vemos en las fotografías, que de pronto a la simple vista no se ven, pero con el flash se captan. Inclusive la he visto con el flash de mi celular, cuando coloco el video, aparecen de la nada y atraviesan inclusive mi cuerpo y son como esporas, son como esas partículas subatómicas que son indivisibles y eso ocurre. Entonces en el universo precisamente cada planeta es como si fuese una estrella, de hecho nuestro planeta es como una estrella, pero una estrella joven, a medida que va evolucionando en información se va hinchando. Tú me puedes corregir con eso, ¿cierto? Y las estrellas hacen lo mismo, las Es estrellas al correcto. final terminan siendo supernovas y se explotan, pero explotan es porque entregan también al universo información sobre ellas mismas, ¿no? Así es. Si vemos dentro de la Tierra, el contenido, el núcleo, el mantel es similar a una estrella, solamente de que es más fría y tiene una coraza por afuera. No hay diferencia. Espectacular. Bueno, tenemos 8 minutos, va a ser un recorrido. ¿Alguien tiene una pregunta? Va a ser un recorrido por acá. Mi estimado Edgar Javier, ¿alguna pregunta rápida, por favor? Tenemos 8 minutos. O podemos mantenernos acá para la siguiente, la tercera fase. Sería fenomenal. ¿Me lo permites, Roberto, para que podamos complementarnos con Heriberto en la tercera fase? ¿Está bien? ¿Tienes tiempo? Sí, por favor. Bueno, Claro que sí. vamos a tener tranquilidad y volvemos a entrar. Pero bueno, son 8 minutos, aprovechemos. Mi estimado Edgar Javier, ¿alguna pregunta tienes con respecto a lo que nos compartió o nos sigue compartiendo el señor Roberto Gaitán? No, hasta el momento no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias por todo. Muy bien. Rubén, ¿cómo está? Bienvenido, Rubén. ¿De dónde te conectas? De Medellín. ¿Alguna pregunta? No te escuchamos. No te escuchamos. De iniciar audio otra Ok, vez. así, Sí, dale. ahora sí. Ajá. Sí, no, hasta ahora ninguna pregunta y lo que he escuchado me ha parecido genial. Esa experiencia de que el tiempo no existe, totalmente de acuerdo, es espectacular. Yo lo veo como una percepción, pero es una percepción muy real. Listo. Vamos por acá entonces con Ligia, doña Ligia y su compañero. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Yo tengo una Mm. preguntita con respecto al cohete que explotó hace algunos años, que formó una especie de escorpión en el universo. ¿Fue porque no se le permitió llegar a donde iba o fue porque realmente hubieron fallas técnicas que no lo permitieron? Fue negligencia. Negligencia del primer grado, muy triste. Eso causó que la NASA cerrara, si no por un año, pero por dos. Le quitaron todo el tipo de ganancia. La NASA ahí tuvo la culpa y por su culpa murieron 7 hermanos. Se les dijo muy claramente, no hagan eso, arreglen esto. Pero hicieron las pruebas de una manera muy simple, muy equivocada. Y eso llevó a la muerte 7 astronautas. Muchas gracias. Vamos entonces con Beatriz. Beatriz, ¿alguna pregunta tienes, por favor? Sí, quiero preguntar, pues muchísimas cosas. Está demasiado hermoso este contacto. Muchísimas gracias, Roberto, por compartirnos tus experiencias. Eh, Primera pregunta, porque yo soy vegetariana. Sin embargo, he tenido compañeros médicos, cantidad de personas que me han dicho que, pues obviamente que la proteína animal no se reemplaza con la vegetal. Bueno, eso es un mito, pero que también hay personas que han querido ser vegetarianas y por su constitución física no pueden ser vegetarianas, que porque les falla el cerebro y tuvieron que volver a consumir carne. ¿Qué tienes para decirme
frente a eso? Como primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué nos puedes decir de qué preparación podemos tener específica para el día de mañana 4 de abril y los días que vienen venideros para prepararnos en ello? Bueno, me das 4 horas para responder todo eso. Bueno, vámonos por lo fácil. Hay personas que nacen con ciertas condiciones, pero siempre el vegetal se puede ajustar para una dieta adecuada. Y claro, el grano es, las nueces, por ejemplo, es una buena fuente de proteína. Yo, por ejemplo, con una mano llena de semillas de girasol, ahí tengo toda la proteína para todo el día. Me cuesta unos 5 centavos. La carne me costaría $10. Así se pueden imaginar por qué recomiendan la carne. Es ganancia. Pero de todas maneras, para todos hay una dieta vegetariana. La segunda pregunta era sobre la preparación. La preparación es ser un, ¿cómo se diría? Trabajador social de nuestro ego, nuestro ser inferior, estudiarlo, escucharlo, educarlo, tratarlo como un niño, quererlo, educarlo, aconsejarlo, para que pueda cambiar y ser un ser de luz y que pueda recibir limpiamente, como dijo nuestro hermano, a seres de luz, nuestro ser superior, y que se convierta en un ser de luz algún día, que ya no tenga que regresar aquí. A la última pregunta, ya no recuerdo. Bien, vamos entonces ahora con Edgar Javier. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no eres No, Edgar, por pero aquí. disculpa. ¿Cómo hago? Listo. Bueno, mira, yo estuve leyendo algo respecto a lo de la diabetes, Liga contra el Cáncer. Muchas personas que nos dicen a nosotros que no debemos de comer carne, pero en las propagandas de, por ejemplo, de la Liga contra el Cáncer contra la mujer, nosotros no debemos de consumir lácteos. Correcto. Y pues en la Liga contra el Cáncer casi siempre aparece el lacito rosa en los yogures. Entonces pues eso es algo que nos coge y nos confunde a todos. Y es difícil uno apartarse, por ejemplo, de las carnes que uno normalmente desde niño viene consumiendo, los lácteos. Pero yo quería saber si de pronto uno quita todo eso, no todo, pero sí se aleja de ciertas cosas, el cuerpo se debilita o eso es algo psicológico. Yo lo experimenté de primera mano. Yo me estaba muriendo de una enfermedad que se llama pénfigo. Esto de la noche al día sentí dentro de mí un mensaje que me dijo, deja la leche, el queso, la carne, hazte vegetariano. Por la mañana, y estaba muriendo, me estaba lleno de quemadas, porque mi sistema inmuno pasaba por mi carne, por mi piel, y hacía un volcán, una erupción, quemaba la piel, y eso era horrible, el dolor, el ardor, ya quería morirme. La próxima mañana dejé todo atrás, empecé a consumir vegetal, a hacer limpiezas, descubrí esto. Uno de los ataques a los productos lácteos es el hígado. El hígado se tupe, la vesícula se tupe, no puede salir, no puede producir enzimas correctas, se tupe el hígado y ahí empieza a morir el cuerpo. Y eso es lo que yo tenía. Limpié la vesícula por procesos. Empecé a hacer limpiezas del hígado con agua con limón, ajo, cebolla, comiendo ensaladas con vegetales germinados y una cosa que me estaba llevando a la muerte en 3 meses empezó a sanarse, pero con la sanación también vino otra cosa. Roberto, Vi una vida pasada. se va a acabar Sí, apenas se acabe, volvemos a entrar. Discúlpame para que sepas. Listo. ya. Bueno, esa vida pasada fui quemado 3 veces en una hoguera.